¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a explicar qué es el indicador técnico MACD. Aquí lo tenemos, MACD, y cómo interpretar el mismo. Pues nada, pasemos directamente al grano. Vamos a hacerlo lo más breve posible y que se entienda de la mejor forma posible. Voy a ser muy práctico y no me voy a enredar en prácticamente nada, sino su uso, hacerlo de forma sencilla. Bueno, pues para empezar, es uno de los indicadores técnicos más utilizados en el trading. Ahora, este indicador técnico como tal no debería de utilizarse solo, se debería de utilizar siempre con un volumen, como mínimo. A partir de ahí ya a gusto del consumidor. Le puede poner aquí pues más indicadores o lo que quiera, pero yo le aconsejo siempre acompañarlo por ejemplo con un volumen. Ahora, ¿qué puedo decir de él? Vamos a explicarlo un poco, ¿vale? Este valle que vemos aquí, o esta línea, se considera la línea 0. El histograma nos da la medida de un volumen o inclusive de una distancia. En muchos apartados técnicos, página web o libros los explican como distancias. Esto es una medida de volumen, lo cual nos dice la separación del punto cero prácticamente de lo que es el movimiento como tal que ha ejecutado el MACD. Estas dos líneas que vemos es una media móvil rápida y una media móvil lenta. No son así como tal, pero nos dan las indicaciones. ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir de que una media móvil lenta en realidad no puede ser de 26 periodos, pero el MACD normalmente nos las da de 26, ¿vale? Entonces, uno lo puede configurar y personalizar como quiera. Normalmente los libros dicen que las mejores entradas se dan por aquí, después de que él nos marca, por ejemplo, una convergencia, después del punto cero, y aquí, por ejemplo, esta entrada después del punto cero. A mi parecer personal, las mejores entradas se efectúan aquí, en nivel de sobreventa y en nivel de sobrecompra. No adelantarse al movimiento porque el MACD no se adelanta, pero sí que la da en el momento. Es muy simple. Y la capacidad de este mismo para medir lo que es una tendencia y la fortaleza de la misma, porque nos da la fuerza, como con el histograma nos ayudamos, pues es de las mejores que hay en indicadores técnicos. También hay gente que no lo sabe interpretar, pero aún así lo usa. Bueno, pues vamos a analizar un poco cómo usarlo con el precio. ¿Vale? Aquí estamos en gráfico diario y bueno, vamos a ponerlo en 4 horas. Y de esta forma pues podemos analizar mucho mejor el precio. Voy a marcar primero la zona donde nos da entradas y salidas. El punto cero, no olvidar que es el punto de equilibrio. El indicador tiene un movimiento, siempre tiende a recuperar el punto cero. Después es verdad que pueda tener un movimiento más o un impulso, porque recordemos que el precio se mueve en ondas. O sea, es muy difícil que el precio se quede en sí en una zona como esta, que nos quedamos prácticamente un rato en el punto cero. Vemos que el precio también mantiene aquí una lateralización bastante marcada y luego hay un pequeño desbalance, en este caso a la baja, y el precio lo ha marcado aquí perfectamente. Recordar que el precio es quien forma a los indicadores técnicos, no los indicadores técnicos al precio. Entonces, tenemos que saber y hacer una lectura o un análisis del precio, examinándolo, y de esa forma vamos a saber interpretar lo que es las señales del indicador. Niveles de sobreventa y niveles de sobrecompra. Eso tiene que quedar claro. A partir de aquí, por ejemplo, marcamos la primera entrada que nos da el MACD. Aquí, en esta parte. En esta parte nos da una entrada.
En esta parte nos da una salida. En esta parte nos da voy a acercarlo un poco más. Por aquí. Por aquí nos da una entrada. Aquí nos da a la vez la salida y la entrada al alza, si se quiere ver así. Aunque yo este movimiento lo ignoraría. Pero esta entrada sí la ejecutaría. Es más, la ejecuté. Aquí nos da una salida. No sé por qué. Aquí nos vuelve a dar una entrada. Vale. En el volumen no. Vaya. No me había percatado de esto. Vale. Aquí nos da la entrada y la salida. Aquí nos da una salida. Vale. Una vez explicado lo que es el indicador técnico, vamos a explicar lo que es el comportamiento del precio como tal. Aquí nos da una entrada, no lo olvidemos, en los 25.800. Aquí nos da una salida, en los 27.300. Lógicamente, como siempre vamos a estar apoyando lo que es el MACD con otro indicador, posiblemente nosotros nos hayamos salido un poco antes. Inclusive con la misma gestión del riesgo, hubiéramos salido probablemente un poco más arriba y con bastante antelación. Luego aquí nos da una entrada en short desde los 25.800 hasta los 25.000. Como aquí no olvidemos que estaba en el punto cero, lo vemos aquí, está muy cerca del punto cero, viene lateralizando en el punto cero y él con una pequeña tendencia a la baja, creando una convergencia en este momento y luego aquí divergiendo. Pues este movimiento prácticamente no sería tenido en cuenta. Lo que soy yo personalmente, lo obvio. Esta entrada de aquí sí, porque es una de las más efectivas que existe. Y por eso recomiendo operar de esta forma, que voy a explicar en este momento. Vemos que aquí la divergencia ya se ha formado y empieza la línea rápida a recuperar e intentar ir a traspasar lo que es la media lenta. Vamos a hablar de señal y de media móvil lenta. Entonces la señal que nos da es que va al alza. Conforme se gira el MACD, nos metemos. Vamos. Vemos cómo se va comportando y cada vez coge más fuerza, una inclinación mucho más positiva, y el histograma acompaña. El histograma es la distancia y a la vez nos interpreta cierto grado de volumen, que es las distancias de las medias móviles. Entonces, esta sigue sin acercarse a la media lenta y va subiendo. Y aquí vemos que empieza a girarse y empezará a hacer la baja, a ir a la baja, perdón. Pues nos da la salida. Y el histograma a la vez acompaña aquí. Nos vamos, nos salimos de la posición y ya tenemos una posición ganadora. Aunque el histograma aunque el MACD nos diga que se dirige a la baja, no quiere decir que el precio baje, simplemente él tiende a llegar al punto cero de nuevo porque es el punto de equilibrio. No olvidarlo tampoco. Ahora, el precio tiene una pequeña caída y forma una lateralización. Bueno,
nosotros vamos observando cómo se acompaña, cómo se va desarrollando, y a la vez vemos que aunque el MACD vaya para abajo, el histograma tiene un pequeño dibujo de las dos medias móviles y su distancia entre ellas. O sea, maneja muy poco margen y el precio lateraliza. A la vez que en mi caso yo lo acompaño directamente con lo que es el volumen y veo que el volumen a partir de aquí ha bajado drásticamente y se mantiene en un lateral. Nos da tiempo a observarlo con bastante detenimiento. Entonces aquí vuelve y se empieza a girar al alza. Yo marco donde me da la entrada. Puedo esperarme inclusive a la siguiente vela para ver que sea una confirmación. Pues yo, por ejemplo, en este momento puedo efectuar mi entrada y la ejecuto aquí con gestión de riesgo. Entonces ya tengo gestión de riesgo, volumen que me acompaña, inclusive en la siguiente vela. Estamos hablando de un time frame de 4 horas, lo puedo comprobar rápido. Y veo que entra mucho más volumen de lo que normalmente en los últimos días ha venido pasando. Desde el día anterior, mejor dicho, vemos aquí que desde el 16 de septiembre a las 2 de la mañana han pasado unas 30 y pico de horas hasta el 17, que es el día siguiente, a las 10 de la noche. Han pasado horas suficientes para ver que después hay una pequeña subida de volumen y el MACD me está dando una entrada. Y me espero a la siguiente vela, que sería a las 2 de la mañana, y veo que la vela está acompañada de un volumen. Entonces es una forma de confirmar un movimiento. Podría yo entrar perfectamente, hago mi gestión de riesgo oportuna y a partir de ahí dejo que el precio se desenvuelva. Y él me da la salida, pues entrando en los 26.600, él me da la salida en los 27.200 prácticamente. Con una buena gestión de riesgo y con otro tipo de indicador, yo me hubiera podido salir en los 27.300, 27.400. Podríamos ver que el precio en este momento, lo que ha alcanzado, en ese momento, alcanzó los 27.500. Como no somos adivinos hasta dónde va a llegar, pues con una buena gestión de riesgo, por ejemplo en el gráfico de 1 hora, podríamos ver que el precio ya nos empieza a dejar ciertos mechazos, tiene un pullback, vuelve y toma liquidez y se sigue yendo al alza. Pero aquí tenemos una nube oscura, pues a partir de ese momento nos podemos salir. Cogeríamos la salida en 27.200. Ahí sería un buen nivel para salir. Luego el MACD puede decir lo que quiera, pero bueno, nos hemos adelantado a la salida como tal. Y la salida nos lo habrá dado aquí en esta vela. Probablemente nosotros nos hubiéramos salido en esa misma o en la siguiente. Así que lo hubiéramos cogido $300 más abajo. Como vemos, este tipo de estrategia es más efectiva porque te acompaña un volumen y te acompaña una gestión de riesgo. Por lo tanto, se puede optimizar tanto la entrada como la salida. Espero haya quedado claro. Y con esta explicación los dejo. Un saludo. Deseo darte las gracias por haber llegado hasta aquí y disfrutar de mi contenido. Espero haya sido de tu agrado y también sepas aprovechar esta información para tu crecimiento y así seguir descubriendo este camino que parece fácil pero no lo es. Te mando un saludo. Hasta la próxima.